Nathan Wall había aceptado el contrato por la misma razón por la que aceptaba la mayoría de las cosas en estos días. La paga era precisa, el peligro estaba claramente delineado y el paquete informativo no contenía la palabra destino ni una sola vez. Describió la asignación como una protección ceremonial durante una cumbre multilateral a bordo de una estación orbital cuyo nombre era una cadena de consonantes que incluso el implante de traducción a bordo luchaba por pronunciar. Su papel estaba resumido en una sola línea que lo hizo releer 2 veces solo para asegurarse de que la fatiga no hubiera reorganizado las palabras en su cabeza. Consorte humana simbólica solamente. Debajo de eso, en un texto más pequeño, había una aclaración útil. Sin expectativas físicas más allá de la proximidad y el cumplimiento visible. Nathan decidió que quien había escrito esa línea había estado muy cansado, muy cuidadoso o ambas cosas. Llegó 2 días antes, lo cual era estándar para él y aparentemente inusual para la realeza. La estación en sí era un anillo pulido de aleación y una suave iluminación azul, que giraba suavemente para simular la gravedad que parecía una sugerencia educada en lugar de una regla. Los drones flotaban por los pasillos como insectos de tablero, escaneando todo, incluido él, con una intimidad a la que no regresó. Nathan vestía un uniforme formal diseñado para parecer ceremonial mientras aún ocultaba más armadura de lo que la mayoría de la gente pensaba. Le gustaba la ropa que mintiera en su nombre. Princess Realm no era lo que esperaba, lo cual era irritante porque se había esforzado por no esperar nada. Parecía humana a primera vista, lo suficiente como para que su cerebro intentara archivarla en categorías familiares antes de fallar. Su tono de piel era cálido, su expresión serena, su postura precisa sin ser rígida. Luego sus ojos se ajustaron y notó sus orejas, largas, elegantes, que se estrechaban ligeramente más allá de lo que habría sido normal para los estándares humanos. Se movían cuando ella escuchaba, sutilmente, como si fueran parte de un idioma que había aprendido mucho antes que las palabras. Su presentación tuvo lugar en una cámara de recepción diseñada para intimidar a los diplomáticos y tranquilizar a los inversores. Rel se paró cerca de la ventana panorámica, la curva de un planeta distante brillando detrás de ella como un telón de fondo intencional. Nathan se inclinó exactamente tanto como exigía el protocolo y ni una fracción más. Ella inclinó la cabeza a su vez, con la mirada aguda y evaluando. Entonces, dijo, su voz se calmó. Tú eres el marido. Temporalmente, Nathan respondió antes de pensar, luego hizo una pausa simbólica, profesionalmente. Una comisura de su boca se levantó. Me dijeron que eras competente. Trato de ser consistentemente adecuado. Dijo que establece expectativas a un nivel de supervivencia. Ella lo estudió por otro momento, luego hizo un gesto hacia la disposición de los asientos a su lado. Te sentarás aquí durante la cumbre, lo suficientemente cerca como para implicar intimidad, lo suficientemente lejos como para evitar el escándalo. Esa distancia varía enormemente según la especie, dijo Nathan. He visto guerras comenzar por los reposabrazos. Rel hizo un sonido silencioso que podría haber sido una risa. Si una guerra comienza por un reposabrazos, no será tu culpa. Lo prometo. Así fue como empezó. No con chispas o declaraciones, sino con el leve alivio de descubrir que la otra persona entendía lo absurdo. Durante las siguientes horas, Nathan recibió información sobre gestos ceremoniales, niveles aceptables de contacto visual y el ángulo exacto en el que una mano humana descansando cerca de los rieles se interpretaría como tranquilidad en lugar de posesión. Rel escuchó a su lado, corrigiendo ocasionalmente las ayudas con seca precisión. Una vez, cuando un asistente insistió en que el afecto público debía parecer sin esfuerzo, ella comentó, si fuera sin esfuerzo, no lo necesitarías. Los delegados de la cumbre llegaron en oleadas. Cada especie acompañada de sus propios campos de seguridad, advertencias culturales y rencores tácitos. Nathan se paró junto a la vía férrea, lo suficientemente cerca como para sentir los sutiles cambios en su postura. Cuando una delegación rival ingresó a la cámara, él se adaptó con ella, haciendo coincidir movimientos que nunca se habían ensayado. Los dos formando un ritmo tranquilo en medio del ruido. Las cámaras lo seguían constantemente, grabando lo que luego se analizaría en busca de signos de debilidad o engaño. Nathan sonreía cuando era necesario y se quedaba quieto cuando el silencio tenía más peso. En un momento, un enviado alto con marcas bioluminiscentes se acercó demasiado y comentó sobre la presencia de Nathan en un tono que sugería diversión en lugar de respeto. Rel respondió suavemente. Él está aquí porque es difícil de matar e incómodo de intimidar. Encuentro esas cualidades tranquilizadoras. Nathan decidió que eso era lo mejor que alguien había dicho de él en años. A pesar de la tensión que atravesaba la estación, hubo momentos en que la actuación se convirtió en algo casi cómodo. Durante un receso, Rel le preguntó si los matrimonios humanos siempre involucraban a tantos observadores. Él le dijo que intentaron imitarlo, pero fracasaron espectacularmente cada vez que se trataba de comida. Ella preguntó qué era una luna de miel, y él lo explicó mal a propósito, solo para ver si ella lo corregiría.
Lo hizo en detalle y luego admitió que lo había aprendido de archivos culturales obsoletos que aún creían que los humanos escribían poesía a diario. Cuando el primer día llegó a su fin, Nathan revisó las transmisiones de seguridad mientras Rael hablaba con asesores. Todo parecía estable, lo que lo inquietaba. La estabilidad en su experiencia fue a menudo un preludio más que una conclusión. Aún así, cuando Rael regresó a su lado, con la voz más tranquila ahora que estaban fuera del alcance de los micrófonos, dijo, «Lo estás haciendo bien. No me he tropezado, no he saludado a la persona equivocada ni he comenzado un incidente», dijo. «Según mis estándares, es un éxito». Ella lo miró, sus largas orejas inclinadas ligeramente de una manera que su implante se tradujo en aprecio. «Mañana será más difícil». «Mañana suele ser», respondió Nathan. «Pero seguiré aquí. Esa es la parte en la que soy bueno». Por razones que no pudo explicar de inmediato, Rael pareció relajarse ante eso. Las luces de la estación se atenuaron para simular la noche, y el planeta afuera continuó su rotación silenciosa, indiferente a alianzas y amenazas por igual. Nathan permaneció a su lado, exactamente donde exigía el guión, sin darse cuenta de que la cuidadosa distancia que se les había ordenado mantener era ya empezando a estrecharse. No en el espacio, sino en algo mucho más peligroso para ambos. Nathan aprendió muy rápidamente que fingir estar tranquilo al lado de una princesa era menos agotador que fingir entender la política que giraba a su alrededor. El segundo día de la cumbre comenzó con desayunos ceremoniales dispuestos para parecer informales sin dejar de ser todo lo contrario. La comida fue diseñada para ser comestible por múltiples especies, lo que significaba que sabía a un compromiso cuidadoso que había ofendido a todos por igual. Nathan se lo comió de todos modos. Había sobrevivido a peores comidas en peores lugares, y ninguno de ellos había llegado con inmunidad diplomática. Rael llegó precisamente a tiempo, vestido con tela ceremonial en capas que brillaba débilmente como fibras incrustadas ajustadas a la iluminación de la estación. Nathan notó, no por primera vez, que sus largas orejas estaban descubiertas hoy. Eso no fue un accidente. Un asesor subalterno le susurró algo, señalando sutilmente a Nathan. Rael respondió asintiendo y se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que las cámaras quedaran satisfechas. Su hombro rozó su brazo y ella no se apartó. «Buenos días, esposo», dijo en voz baja, sus labios apenas se movían. «Buenos días, Alteza», Nathan murmuró de vuelta. «Supongo que si te llamo Carril en público, alguien se ofende». «Varias personas», respondió ella. «La mayoría de ellos muy fuerte. Entonces lo guardaré para rebeliones privadas». Ella hizo que esa risa casi sonara de nuevo, y él decidió que se estaba volviendo familiar de una manera que le preocupaba. El humor, se recordó a sí mismo, era una herramienta de supervivencia. Las personas que se reían juntas a menudo confiaban unas en otras más rápido de lo que era sabio. La sesión matutina se prolongó a través de discursos plagados de retrasos en la traducción y hostilidad educada. Nathan escuchó con la mitad de su atención, mientras que el resto rastreó patrones de movimiento, drones de seguridad y cambios sutiles en el lenguaje corporal. Rael, mientras tanto, interpretó su papel con gracia sin esfuerzo. Ella se inclinó hacia él en los momentos apropiados, sus dedos descansando cerca de su mano sin tocarla. Cuando una embajadora de un sistema fronterizo insinuó que una consorte humana debilitaba su posición política, Rael respondió dulcemente que los humanos tenían una impresionante historia de supervivencia en entornos hostiles y malas decisiones, y ella valoraba la experiencia. Durante un receso, se retiraron a un pasillo lateral custodiado por un campo privado que zumbaba débilmente como un insecto decidiendo si morder. Nathan revisó el generador de campo por costumbre. «Es seguro», dijo Rael. «A menos que planees confesar traición». «Me gusta mantener abiertas mis opciones», dijo. «Agrega misterio». Ella lo estudió por un momento, luego lo sorprendió preguntándole, «¿Estás nervioso?» «Constantemente», dijo Nathan. «Me mantiene alerta». Esa no era la pregunta. Consideró mentir, luego se encogió de hombros. Un poco, no sobre la cumbre, sobre fingir. Rigel inclinó la cabeza. «¿Finges ganarte la vida?» «Sí», dijo. «Pero normalmente finjo que no me importa. Esto es más colaborativo. Punto». Sus orejas se movieron, el movimiento sutil pero inconfundible. «Puedes dejar de fingir conmigo», dijo. «Cuando estamos solos». Nathan levantó una ceja. «Cuidado. Así es como se forman las alianzas». «O errores», dijo en voz baja. Regresaron a la cámara antes de que el momento pudiera extenderse demasiado. La tarde trajo nuevas complicaciones. Una delegación llegó tarde, citando errores de navegación que Nathan no creyó ni por un segundo. La seguridad se reforzó, las carreteras cambiaron y la iluminación ambiental de la estación cambió a un tono más nítido que hizo que todos parecieran un poco más sospechosos.
Nathan se inclinó más cerca de la barandilla mientras se movían por los pasillos, guiándola con una mano en la espalda que era a partes iguales rendimiento y protección. En un momento dado, un dron de servicio no funcionó correctamente y comenzó a anunciar los programas de mantenimiento a todo volumen en 3 idiomas incompatibles. La interrupción congeló la procesión. Ray miró a Nathan deadpan. ¿Es esto un ataque? Solo en nuestro paciente, dijo. Quédate quieto. Podría pensar que somos muebles. Se tapó la boca, temblando los hombros una vez antes de recomponerse de nuevo. Varios ayudantes miraron, confundidos. Se retiró el dron, se restableció la dignidad y continuó la cumbre. Por la noche, el implante de Nathan marcó múltiples amenazas de bajo nivel. Nada procesable, nada reconfortante. Rao notó su distracción mientras volvían a pararse cerca de la ventana panorámica, el planeta de abajo ahora oscurecido por la sombra. «¿Esperas algo?», dijo ella. «Siempre lo hago», respondió. Rara vez es lo suficientemente cortés como para llegar a tiempo. Ella cruzó las manos frente a ella, el gesto pequeño y sin vigilancia. «Si pasa algo», dijo, «te irás conmigo». «Ese es el trabajo», dijo Nathan. «Incluso si me dices que no lo haga». Una pausa. «Entonces, ¿qué pasa si te pido que te quedes?». Se encontró con su mirada, sorprendido por la seriedad que había allí. «Entonces te preguntaré si estás seguro». Sus orejas se inclinaron ligeramente hacia atrás, una expresión extraña, su implante se tradujo en incertidumbre. «No estoy acostumbrado a que la gente me pregunte eso». «Acostúmbrate», dijo suavemente. «Los humanos son molestos de esa manera». Las luces se atenuaron nuevamente, señalando el final de las sesiones del día. Mientras caminaban uno al lado del otro hacia sus aposentos asignados, Nathan se dio cuenta de la naturalidad con la que coincidían sus pasos. Se dijo a sí mismo que era coincidencia, memoria muscular, nada más. La estación giró. La cumbre durmió inquieta. Y en algún lugar de la cuidadosa maquinaria de la diplomacia, algo ya había comenzado a salirse de alineación. El tercer día comenzó con un silencio que se sintió ensayado. Nathan lo notó de inmediato. La forma en que el zumbido ambiental de la estación parecía una fracción demasiado baja. La forma en que los drones de seguridad se detuvieron un instante más en sus rutas de patrulla, como si esperaran un permiso que no había necesitado ayer. Se ajustó el cuello de su uniforme y se dijo a sí mismo que la paranoia era simplemente un reconocimiento de patrones con un mejor marketing. Rao se unió a él fuera de la cámara principal, su expresión serena, sus largas orejas adornadas con finas bandas metálicas que marcaban la autoridad formal. Captaron la luz cuando ella se movió, una señal deliberada para cualquiera que la observara de que no debía ser subestimada hoy. Ella miró a Nathan y dijo en voz muy baja, «Parece que dormiste». «Mal». «Dormí perfectamente», respondió. «Eso es lo que me preocupa». Ella consideró eso, luego asintió. «Asumiré que esto es sabiduría humana». La sesión matutina comenzó con un pequeño desacuerdo que se convirtió en un gran debate filosófico sobre los derechos fronterizos, el intercambio de recursos y cuyos antepasados técnicamente habían llegado primero. Nathan se paró junto a la vía férrea, lo suficientemente cerca como para sentir los sutiles cambios en su postura mientras manejaba las discusiones. Murmuró comentarios ocasionales en voz baja, principalmente sobre lo impresionante que era que civilizaciones enteras pudieran discutir durante horas sin decir nada. Ray casi sonría ante eso, atrapándose justo a tiempo. A mitad de la sesión, el implante de Nathan pulsó una vez y luego otra vez. Las alertas de bajo nivel se acumulan más rápido de lo que deberían. Escaneó la cámara sin mover la cabeza, catalogando salidas, cubriéndose en las posiciones de los guardias más cercanos. Todo parecía normal, lo cual era profundamente sospechoso. ¿Sientes eso?, Ray susurró. Como el universo aclarándose la garganta, dijo Nathan. Sí. La primera señal de problemas fue un parpadeo en el campo de la traducción. Las palabras de un delegado tartamudearon la oración media, dando vueltas brevemente en tonterías antes de volver a la claridad. Algunas cabezas giraron. El SIDA susurró. La mano de Nathan se acercó a los rieles, sin tocarse, pero lista. Luego se cortaron las luces. No se oscurecieron por completo. La iluminación de emergencia brilló un latido del corazón más tarde, bañando la cámara con duras líneas rojas que hicieron que todos parecieran culpables. Las alarmas siguieron, superpuestas y confusas, y los sistemas de cada especie insistieron en ser escuchados a su manera. Nathan se movió instantáneamente, poniéndose frente a la barandilla mientras los guardias se apresuraban. «Quédate cerca», dijo, guiándola ya hacia la salida más cercana. «Si alguien pregunta, esta es una muestra dramática de unidad». «Tu gente tiene una extraña definición de drama», respondió Rao. Pero ella se quedó con él, igualando su ritmo sin lugar a dudas. La primera explosión fue contenida, afortunadamente pequeña, pero suficiente para dispersar a los delegados y abrumar la red de seguridad.
Nathan no esperó a ver qué venía después. Empujó a través de una escotilla de servicio, arrastrando el riel hacia un pasillo de mantenimiento justo cuando los fuegos de energía quemaban el aire donde habían estado parados. Corrieron. El pasillo era estrecho y estaba abarrotado de conductos que latían con energía alienígena, sus colores cambiaban en patrones que Nathan no tuvo tiempo de apreciar. Rail se mantuvo sorprendentemente bien, sus prendas formales se adaptaron y retrajeron para permitir el movimiento. En algún lugar detrás de ellos, las botas golpeaban y las voces gritaban en al menos 4 idiomas. Nathan patinó alrededor de una esquina y golpeó un panel de control, sellando un mamparo justo cuando algo pesado se estrelló contra él desde el otro lado. Exhaló lentamente. Bueno, dijo. Eso es nuevo. Rail se apoyó contra la pared, respirando con dificultad pero firme. ¿Fue un intento de asesinato? Posiblemente, dijo Nathan, también podría ser una queja muy agresiva. Ella lo miró fijamente por un segundo, luego se rió. El sonido resonó extrañamente en el estrecho espacio, brillante e incrédulo. Eres imposible. Riesgo ocupacional, dijo. Vamos, necesitamos distancia. Se adentraron más en la parte más vulnerable de la estación, lejos de los pasillos pulidos y en espacios nunca destinados a dignatarios. El aire se enfrió, las luces se atenuaron. Nathan finalmente se detuvo en un cruce donde varios pasillos se bifurcaban, cada uno marcado con símbolos que su implante luchaba por traducir. Estamos fuera del mapa, dijo. Las comunicaciones están bloqueadas. Esperamos, nos escondemos o improvisamos. Rail cruzó los brazos, su compostura resbaló lo suficiente como para que él se diera cuenta. No me gustan las 3 opciones. Bien, dijo Nathan. Significa que estás prestando atención. Encontraron refugio temporal en una bahía de equipos llena de drones inactivos y cajas selladas. Nathan estableció un perímetro con un emisor de campo portátil. Su suave resplandor perfila el espacio. El silencio se instaló de nuevo, más pesado ahora. Rail se hundió en una caja, con los hombros caídos. Sin las cámaras, sin la corte, parecía más joven de alguna manera, menos blindada. Se suponía que esto no iba a suceder, dijo en voz baja. Nunca lo es, respondió Nathan. Así es como se te acerca sigilosamente. Ella lo miró, luego realmente miró, sus largas orejas inclinadas hacia atrás de una manera que su implante marcó como angustia. No estabas destinado a arriesgar tu vida por mí más allá de las apariencias, se encogió de hombros. Aparecer puede ser engañoso. Por un momento, ninguno de los dos habló. Los sonidos distantes de la estación, el asentamiento de metales, el reinicio de los sistemas, se filtraban a través de las paredes. Nathan se dio cuenta de lo cercanos que eran, de cómo la pretensión que había definido sus interacciones ya no se aplicaba. Rail rompió el silencio primero. Nathan, dijo, usando su nombre sin dudarlo. Si sobrevivimos a esto, todo cambia. Él se encontró con su mirada, sintiendo que el peso de esa declaración se asentaba entre ellos. Una crisis en un momento, dijo a la ligera. Tengo una política en contra de preocuparse por el futuro, mientras que las explosiones son todavía sobre la mesa. Ella resopló una pequeña carcajada, luego volvió a ponerse sobria. La estancia, dijo ella, no como una orden, sino como una petición. Solo por ahora, asintió. No voy a ninguna parte. Fuera del equipo de la bahía, en algún lugar de la vasta girar la estructura de la estación, las fuerzas ya estaban en movimiento para restaurar el orden y asignar la culpa. En el interior, en el tranquilo tras el caos, la línea entre el deber y algo mucho más peligroso de lo que había borrosa más allá del reconocimiento. Y ninguno de los dos fingió no verlo. El tiempo se comportó de manera extraña en la bahía de equipos. Los minutos se alargaron y luego volvieron a su lugar como si la estación misma no estuviera segura de cuánto tiempo se suponía que debía dejarlos existir fuera de la narrativa de alarmas y comandos. Nathan se sentó en el suelo de espaldas a una caja. Con una rodilla levantada, su atención se dividió entre el tenue resplandor del campo perimetral y la mujer sentada frente a él. Rail se había quitado las bandas metálicas de sus largas orejas y las había colocado cuidadosamente a su lado, como piezas de autoridad que ya no necesitaba en este pequeño espacio oculto. Nunca antes había estado en una bahía de mantenimiento, dijo, mirando a su alrededor con leve curiosidad. No los incluyen en giras oficiales. Están considerando. Es estéticamente decepcionante, respondió Nathan. También lleno de cosas que explotan si las tocas mal. Se inclinó hacia adelante, mirando un dron inactivo. ¿Qué hace este en un buen día? Entrega piezas de repuesto. En un mal día, desarrolla opiniones. Rail sonrió a pesar de sí misma. Tu tecnología es extrañamente honesta. Nathan revisó su implante de nuevo. Aún no hay señal. Hammingfield aguanta. Quienquiera que planeara el ataque sabía lo que estaba haciendo o tuvo mucha suerte. La suerte es solo una mala planificación del universo.
dijo Reo. Mis tutores odiaban esa frase. Tus tutores suenan agotadores. Lo eran, dijo ella. Excepto uno. Él me enseñó que la compostura es un arma, pero el humor es una armadura. Nathan la miró. Hombre inteligente. El silencio volvió, pero ahora era más suave, entrelazado con algo así como un entendimiento compartido. La postura de Rao cambió gradualmente. La rígida precisión se desvaneció, reemplazada por una quietud más suelta. Nathan notó que sus manos temblaban ligeramente a medida que desaparecía la adrenalina. Los choques se están poniendo al día, dijo. Perfectamente normal, incluso para la realeza. Se supone que no debo temblar, dijo, sonando levemente ofendida. Tu secreto está a salvo, dijo Nathan. Una vez me congelé durante una misión porque alguien me recordó que había dejado la estufa encendida. Ella parpadeó. ¿Cocinas? Solo las cosas que perdonan los errores. Eso le valió una risa tranquila seguida de una larga exhalación. Reo se recostó contra la jaula, su mirada se desvió hacia los tenues reflejos en las paredes metálicas de la bahía. Cuando ocurrió la explosión, dijo lentamente. Mi primer pensamiento no fue sobre mi gente o mis deberes. Fuiste tú. Nathan no respondió de inmediato. Cambió de opinión, incómodo, no con la admisión, sino con lo poco que le sorprendió. Esa es la adrenalina, dijo finalmente. Reduce las prioridades. Ella volvió la cabeza para mirarlo. Estás muy decidido a explicarlo todo. Viene con el trabajo, dijo. Si empiezo a creer que los momentos significan más de lo que significan, me descuido. Sus largas orejas se inclinaron ligeramente, una expresión que su implante tradujo como contemplación. ¿Y si significan más de lo que permites? Nathan abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Fuera de la bahía, algo resonó, distante, pero agudo. Ambos se callaron hasta que el sonido se desvaneció en el ruido de fondo de la estación. Reo volvió a romper el silencio, su voz más baja ahora. Este papel que nos dieron, ella dijo que fingiendo pensé que sería fácil. He actuado toda mi vida, pero contigo se sintió diferente. Más seguro. Se encontró con su mirada incapaz de desviar esta con humor. Me contrataron para mantenerte a salvo, dijo. Sentirse seguro es un efecto secundario. Eso no es lo que quiero decir. Ella dijo, no me tratas como un símbolo. Me preguntas si estoy seguro. Bromeas cuando tengo miedo. Te paras frente al peligro sin pedir permiso. Nathan se encogió de hombros. Soy malo pidiendo permiso. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios, luego se desvaneció. Si esto se hace público, dijo, dirán que fui manipulada, que me comprometí por un humano. Se equivocarán, dijo Nathan de inmediato. La verdad nunca los había detenido antes, suspiró. Política en todas partes, ¿eh? Esperaba que los extraterrestres lo hubieran descubierto. Lo perfeccionamos, dijo secamente. Otra pausa. Este se estiró pesadamente con cosas que ninguno de los dos estaba entrenado para decir. Rel se puso de pie y recorrió el pequeño espacio, luego se detuvo frente a él. Sin la distancia ceremonial, parecía más cercana que antes, no solo físicamente, sino de alguna manera más tranquila. Quédate conmigo, dijo de nuevo. No como una orden, como una elección. Nathan la miró, a las largas orejas que la marcaban como alienígena y a la incertidumbre muy humana en sus ojos. Pensó en contratos, protocolos de extracción, salidas limpias. Pensó en lo fácil que podría salir todo mal. Solo hasta que salgamos de aquí, dijo con cuidado. Sus hombros se relajaron solo una fracción. Eso es suficiente por ahora. Un débil timbre resonó en la bahía cuando el implante de Nathan volvió a la vida. Señal parcial, mensajes fragmentados, fuerzas de seguridad barriendo los niveles inferiores. El mundo, al parecer, se estaba reafirmando. Se acerca el rescate, dijo Nathan. Tendremos que volver a ponernos la máscara. Ray la sintió, luego dudó. Cuando regresamos, ella dijo, siéntate a mi lado de nuevo. Ese fue siempre el plan, respondió. No, dijo en voz baja. Esta vez, porque quieres. Él sostuvo su mirada por un momento más de lo permitido por el protocolo, luego se puso de pie. Trata de parecer sorprendido, dijo. La gente espera eso de las princesas. Ella sonrió, de verdad, sin vigilancia. A medida que las luces se iluminaban y los pasos distantes se hacían más fuertes, la bahía de equipos volvió al anonimato. Pero algo había cambiado dentro de él. Algo que ninguno de los dos podía fingir que ya era parte del acto. Salieron de los niveles de mantenimiento escoltados por unidades de seguridad que parecían aliviadas de encontrarlos intactos y vagamente decepcionadas de que la historia no terminara prolijamente. El ala de la cumbre había sido sellada, fregada y revestida de colores destinados a sugerir una autoridad tranquila en lugar de un caos reciente.
Nathan notó la forma en que la guardia se enderezó cuando Reo dio un paso adelante nuevamente, su compostura se restauró con una velocidad impresionante. Las bandas metálicas volvieron a sus largas orejas. La autoridad se volvió a montar pieza por pieza. Nathan volvió a colocarse a su lado como si nunca lo hubiera dejado. Las cámaras se reorientaron de inmediato, hambrientas de continuidad. Si alguien notaba que la distancia entre ellos era una fracción menor que antes, no decía nada. Bienvenido de nuevo, murmuró un ayudante mayor a través de un canal privado. Estábamos preocupados. Así éramos nosotros, murmuró Nathan en voz baja. Resulta que la preocupación es contagiosa. Reo le lanzó una mirada de advertencia que se suavizó en los bordes. Estamos agradecidos por su eficiencia, dijo en voz alta. En beneficio del récord. La cumbre se reanudó bajo una nueva capa de tensión que todos fingieron no sentir. Se revisaron las declaraciones, se ajustaron los horarios y se triplicaron los protocolos de seguridad. La narrativa oficial involucró un mal funcionamiento técnico y un acto menor de sabotaje que ya se atribuyó a una facción lo suficientemente conveniente como para ofender a nadie importante. Nathan escuchó y asintió mientras catalogaba mentalmente cuántas versiones de la verdad estaban circulando ahora. Mientras tomaban asiento, un embajador se inclinó. Se acercó y dijo con falsa simpatía, debe haber sido aterrador, Su Alteza, ser tan vulnerable. Ryle sonrió serenamente. Encuentro que la vulnerabilidad aclara las prioridades, agregó Nathan. Y elimina a los malos actores. El embajador no le pidió que diera más detalles. Entre sesiones, los asesores de Ryle se acercaban más que antes, sus voces eran silenciosas y urgentes. Nathan permaneció al alcance del oído, fingiendo ser decorativo mientras captaba fragmentos de preocupación. Óptica, precedente, contagio. La palabra humano apareció con más frecuencia de lo que nadie parecía sentirse cómodo. Durante una breve pausa, Reo se inclinó hacia él y le susurró, están discutiendo si reemplazarte. Ya. Nathan dijo, esperaba al menos una cena de despedida. Sus labios se crisparon. Les preocupa que te hayas hecho visible. Me han dicho que tengo ese efecto, dijo. Es el carisma. Ella lo miró, realmente miró, luego dijo en voz baja. Si insisten, resistiré. Eso hizo que su pecho se contrajera de una manera que no apreciaba. Tranquilo, murmuró. Todavía soy técnicamente prescindible. No lo eres, dijo rotundamente. La tarde se prolongó con una mezcla surrealista de cortesía y amenaza. Nathan sintió ojos en ellos constantemente, calculando, reevaluando. Cuando Reo buscó una pizarra de datos y se cepillaron las manos, el contacto duró medio segundo demasiado. Nathan lo sintió como una corriente. Al otro lado de la cámara, alguien se dio cuenta. Más tarde, en una antecámara segura, Nathan realizó diagnósticos en su equipo mientras Reo descartaba su asistencia. La puerta se cerró con un suave silbido. No deberías hacer eso, dijo, manteniendo su tono ligero. Ella se volvió hacia él. ¿Hacer qué? Haz lo obvio, dijo. Ya están buscando grietas. Sus hombros se hunden un poco. Estoy cansado de ser transparente. Vaciló, luego sonrió débilmente. Si ayuda, todavía estás terriblemente compuesto por los estándares humanos. Eso es reconfortante, dijo secamente, de una manera alarmante. Compartieron una breve risa, el sonido resonó suavemente en el espacio cerrado. Por un momento, la cumbre volvió a sentirse lejana. Esa ilusión se hizo añicos cuando el implante de Nathan marcó un mensaje de prioridad. Ventana de extracción, discreta, inmediata. No reaccionó exteriormente, pero Rao se dio cuenta de todos modos. Algo ha cambiado, dijo. Él exhaló. El comando me quiere fuera. Piensan que mi presencia continua complica las cosas. ¿Lo hace? Ella preguntó. Sí, dijo honestamente, lo que generalmente significa que está haciendo algo bien. Sus largas orejas se inclinaban ligeramente hacia atrás, una expresión que había aprendido que significaba frustración. Cuando sea pronto, dijo, antes de la sesión final. El silencio se extendía entre ellos, pesado y poco cooperativo. Ryle cruzó la habitación, sus pasos medidos. Si te vas ahora, dijo, dirán que la actuación ha terminado. Y si me quedo, dijo, dirán que nunca lo fue. Ella se detuvo frente a él. Nathan, dijo en voz baja. Cuando te pedí que te sentaras a mi lado de nuevo, lo decía en serio. Él se encontró con su mirada, sintiendo el peso de todo lo que no estaban diciendo. Lo sé, dijo. Y ese es el problema. Sonó un timbre, señalando la próxima asamblea. El mundo, implacable como siempre, se negó a esperar. Regresaron juntos a la cámara. Mientras Rell tomaba asiento, miró el espacio vacío a su lado y luego a Nathan. Dudó solo un momento antes de sentarse. Las cámaras se encendieron, los susurros ondularon.
Reo se inclinó hacia él, su voz apenas audible. No te vayas todavía, sonrió, pequeño y torcido. Nunca fui bueno sincronizando. Al comenzar la sesión, Nathan se dio cuenta de que cada movimiento, cada mirada compartida tenía consecuencias ahora. El humor que habían usado como armadura se sentía más delgado, pero seguía ahí, un silencioso desafío contra la maquinaria que se acercaba a su alrededor. En algún lugar del caos controlado de la diplomacia, se estaban redibujando las líneas. No en los mapas, sino en corazones que no habían pedido permiso para preocuparse. Llegó el último día de la cumbre, disfrazado de rutina. La estación de la iluminación cambió a una más suave del espectro destinado a sugerir la resolución, y el aire lleva el tenue aroma de reciclado de oxígeno mezclado con algo floral que nadie podría muy de identificar. Nathan notó todo con el desprendimiento de la conciencia de alguien que sabía determinaciones. Rara vez se anunció a sí mismos con honestidad. Él se quedó solo en la lucha contra la cámara mientras que el ferrocarril se reunió con su abogado. Su ventana de extracción pulsaba silenciosamente en su implante, paciente e insistente. El mensaje no ha cambiado. No era necesario. Órdenes como la gravedad que supone la eventual cumplimiento. Un guardia se acercó a la puerta, fingiendo no vigilarlo. Nathan asintió cortésmente. El guardia no lo devolvió. Cuando se abrieron las puertas, Rigel salió primero, sus expresiones serenas, sus largas orejas marcadas una vez más con símbolos de rango. El consejo siguió a una distancia respetuosa, hablando ya en voz baja sobre protocolo y óptica. Nathan se acomodó a su lado automáticamente, la coreografía familiar se estabilizó en su previsibilidad. «Te ves tenso», murmuró Rao mientras caminaban. «Me han dicho que esa es mi cara relajada», respondió. «Si empiezo a sonreír, asume que algo está en llamas». Ella casi sonríe. Casi. La cámara principal estaba más llena que antes. Los delegados se inclinaron hacia adelante, ansiosos por conclusiones, por resoluciones ordenadas que pudieran empaquetar y vender en casa. La atmósfera vibraba con contenida anticipación. Nathan se sentó junto a Reo, muy consciente del espacio vacío al otro lado de él, el que pronto existiría si las cosas salieran según lo planeado. Comenzaron los discursos. Se reafirmaron los acuerdos. Se intercambiaron disculpas cuidadosamente redactadas por eventos que nadie reconoció oficialmente. Nathan escuchó con media oreja. El otro sintonizó hacia adentro la cuenta regresiva que solo él podía ver. Reo se inclinó hacia él, con la voz baja. «¿Te vas?» No era una pregunta. «Sí», dijo. «Pronto». Su mano apretó brevemente el reposabrazos entre ellos. «¿Piensan que esto resuelve el problema?» «Normalmente lo hacen», dijo Nathan. «Por lo general, están equivocados». Una onda de movimiento pasó por la cámara a medida que se acercaba la declaración final. Este era el momento que todos habían estado esperando. El cierre ceremonial, las imágenes que circularían por los sistemas. Nathan se movió, preparándose para ponerse de pie cuando llegó la señal. «Carril Fe». «Es de inmediato». Ella se volvió hacia él, con la compostura quebrándose lo suficiente como para dejar que algo real se mostrara. «No lo hagas», dijo ella. Él dudó. «El tiempo suficiente para que las cámaras se den cuenta». «Tengo que hacerlo», murmuró. «Si me quedo, se convierte en otra cosa». «Ya lo es», dijo ella. La señal volvió a pulsar. Nathan Rose. La habitación pareció contener la respiración. Rail se puso de pie con él. Eso por sí solo habría sido suficiente para causar revuelo. Pero ella fue más allá. Ella extendió la mano, sus dedos cerrándose alrededor de su mano con una certeza que no admitía interpretación. Sus largas orejas se inclinaban ligeramente hacia atrás, un gesto íntimo que ningún protocolo cubría. «No te vayas», dijo ella. No en voz alta, claramente. La cámara estalló en ruido, jadeos, objeciones gritadas, el agudo silbido del SIDA tratando de intervenir. Nathan se congeló, muy consciente de cada ojo que tenía sobre ellos, cada implicación surgiendo en espiral más rápido de lo que nadie podía controlar. Reo no soltó la mano. Por un momento, Nathan consideró hacer lo sensato, lo profesional, lo que había hecho toda su vida. Luego la miró, no a la princesa, no al símbolo, sino a la mujer que se había reído en una bahía de mantenimiento y confiaba en él cuando todo se estaba desmoronando. Él le apretó la mano suavemente. «¿Te das cuenta?», dijo en voz baja. «Esta es la parte en la que todo se complica». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa desafiante. «Nací complicada». La seguridad dudó, atrapada entre el protocolo y la incredulidad. El consejo discutió en agudos susurros. En algún lugar, un analista ya estaba reescribiendo las proyecciones. Nathan se volvió hacia la asamblea. «Para que conste», dijo, lanzando su voz lo suficiente como para llevarla. Esto no estaba en el contrato. Unas risas sobresaltadas recorrieron la habitación, inciertas pero reales.
El humor había aprendido que todavía era armadura. Rail se acercó a él, sus manos unidas inconfundiblemente. Ahora él está bajo mi protección, dijo con calma, como yo estoy bajo la suya. La cámara cayó en un silencio aturdido. La ciencia ficción a menudo prometía que el primer contacto cambiaría todo en un solo momento dramático. Nathan sabía mejor. El cambio, había aprendido, sucedió así en su lugar. Desordenado, público, imposible de deshacer. Su implante sonó por última vez. Extracción abortada. Estado desconocido. Nathan exhaló lentamente. Bueno, murmuró para decir, supongo que debería empezar a improvisar. Ella lo miró, con los ojos brillantes, con algo peligrosamente cercano a la esperanza. Lo has estado haciendo todo el tiempo. A su alrededor, la cumbre se tambaleaba al borde del caos y la transformación. Nathan permaneció donde estaba, de la mano de ella, plenamente consciente de que lo que viniera después no sería seguro, simple ni aprobado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía ganas de irse. Las secuelas no explotaron de la manera que Nathan esperaba. En cambio, se desarrolló, lento y metódico, como un reinicio del sistema mientras fingía que nada había salido mal. La cumbre fue suspendida bajo la tranquilizadora frase receso de procedimiento, que sonaba mucho menos dramática que escoltas armadas guiando suave pero firmemente a los delegados de regreso a sus cuarteles. Los rumores se mueven más rápido que las declaraciones oficiales, rebotando a través de las redes de la estación en una docena de idiomas y el doble de interpretaciones. Nathan y Rao fueron escoltados a una cámara segura que claramente había sido diseñada para negociaciones que requerían privacidad y negación plausible. Las paredes brillaban con blindaje adaptable y los muebles parecían lo suficientemente caros como para usarlos como palanca. Nathan asimiló todo con la calma desapegada de alguien que finalmente había aceptado que el plan de salida ya no se aplicaba. Rao soltó la mano solo una vez que la puerta se cerró. Exhaló una respiración larga y cuidadosa que parecía soportar el peso de varias vidas de moderación. Eso ella dijo que no era la forma en que se suponía que debía proceder este día. Nathan se recostó contra la pared. Si me ayuda, encontré planes que en su mayoría son sugerencias. Sus orejas se movieron, inclinadas de una manera que ahora él reconocía como alivio, luchando con incredulidad. Mi consejo está sumido en el caos. Bien, dijo. Significa que están despiertos. Ella se rió entonces, un sonido silencioso y genuino que resonó suavemente en la habitación. Le sorprendió lo natural que se sentía, lo lejos que habían llegado de los silencios cuidadosamente escenificados del primer día. ¿Te das cuenta de que ella dijo que discutirán durante meses sobre si esto fue un escándalo o un precedente? ¿Por qué no los dos? Nathan dijo que la eficiencia está subestimada. Las discusiones comenzaron casi de inmediato. Consejos convocados. Los marcos legales fueron desempolvados y reinterpretados y las cláusulas antiguas sobre uniones ceremoniales fueron examinadas con pánico renovado. Nathan fue interrogado formal e informalmente por personas que se esforzaron mucho por no parecer curiosas. Él respondió honestamente, lo que los confundió más de lo que cualquier mentira podría haberlo hecho. Rail, por su parte, se negó a retractarse de nada. Habló con calma, claridad y sin disculpas, lo que inquietó a todos los que estaban acostumbrados a que su precisión se manejara de manera más segura. En un momento, un consejero senior le preguntó a Nathan si entendía la magnitud de en lo que se había involucrado. Nathan consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder que una vez había intentado difundir una carga minera mientras colgaba. G boca abajo en gravedad cero, y la perspectiva era algo flexible. En algún lugar en medio del caos, salió a la luz la verdad del intento de asesinato. No es la versión conveniente, sino la desordenada. La facción culpada por ello protestó lo suficientemente fuerte como para atraer el escrutinio, y surgieron pruebas de que el ataque había sido diseñado menos para matar a Ral y más para exponer la debilidad. En eso había tenido un éxito espectacular, aunque no de la forma en que nadie había pretendido. Los conspiradores fueron destituidos silenciosamente, sus planes quedaron obsoletos por eventos que no pudieron controlar. Pasaron los días. La estación volvió a su rotación suave, la gravedad artificial estable y sin complicaciones. Nathan permaneció bajo la protección de los rieles, una frase que aún lo hacía sonreír en momentos extraños. Se encontró asistiendo a las reuniones no como decoración, sino como una presencia a veces inconveniente, a veces fundamental. Hacía bromas en momentos inapropiados y hacía preguntas sencillas que complicaban todo. Ray lo vio hacerlo con algo parecido a una exasperación cariñosa. Una noche, de pie junto a la ventana panorámica, volvió a decir que ahora eres diferente. Entonces, Nathan respondió que te mantuviste firme. Siempre me mantengo firme. Ella dijo. Sí, dijo, pero ahora dejas que alguien te apoye. Ella se quedó callada por un momento, luego asintió. Esa puede ser la parte más peligrosa. La cumbre concluyó sin un final ordenado.
En cambio, produjo una declaración llena de optimismo cauteloso y ambigüedad deliberada. La imagen que circuló por los sistemas no era de tratados firmados, sino de una princesa con orejas largas de pie junto a un humano que no parecía que fuera a ninguna parte. Las opiniones variaron enormemente. El cambio, al parecer, era contagioso. Cuando la estación finalmente se preparó para las salidas, Nathan recibió un mensaje de su antiguo mando. El tono era respetuoso, distante e inconfundiblemente definitivo. Sus servicios ya no eran necesarios en la misma capacidad. Se sintió extrañamente ligero al leerlo, como si se le hubiera quitado un peso que no había reconocido. Raúl lo encontró más tarde, mientras empacaba las pocas cosas que había traído. «Podrías irte», dijo ella. «Nadie te detendría». Él le sonrió. «¿Y te pierdes la parte en la que la historia decide qué hacer con nosotros?» Sus orejas inclinadas hacia atrás, ese familiar signo de diversión. «¿Disfrutas de las molestias?» «He construido una carrera en ello». Ella se acercó, su voz más suave ahora. «Quédate», dijo ella. No como una súplica, no como una orden, una invitación. Nathan la miró en la estación más allá, en el vasto y diferente universo fuera de la ventana gráfica. Pensó en quién había sido cuando llegó, preciso, contenido, cuidadoso de no importar demasiado. Se dio cuenta de que ya no encajaba